Cambio, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros, por no moverse de ahí para seguir conversando de un tema que es sumamente importante. Este, este tema que siempre hemos querido conversar con ustedes, con todos, y traerles un profesional experto en el área, ya que cuando hablamos de lo que tiene que ver con la salud mental, es sumamente importante conversar sobre depresión. Hace poco hablamos, quedamos sorprendidos hace unos días con la muerte de una persona que no nos lo esperábamos, que que es el esposo. Hace unos días murió el esposo, se suicidó el esposo de una persona, de la senadora de mi pueblo, y me sorprendió muchísimo. Un problema grave de salud mental parece ser que tenía, luego que tenía un diagnóstico de una enfermedad, que es un cáncer. Entonces, ¿cómo llegamos a este tipo de depresión tan grave que nos lleve a tomar una decisión tan terrible? Entonces, para mí es muy importante que conversemos sobre esto, porque tú puedes ver la gente muy bien, como decía el licenciado Héctor Arias hace un momento, y luego no saber qué está pasando en el interior de esa persona, cómo esa persona maneja sus emociones. Entonces hablemos un poquito de depresión para que la gente lo pueda entender un poco, y luego cómo esto puede llevarnos a una enfermedad, porque realmente tenían razón nuestros abuelos cuando nos decían, eh, tanto pique que haces, te vas a enfermar, tanto pique que haces, te vas a poner vieja antes de tiempo. Eso realmente tiene bastante solidez a partir de que uno está estudiando estas cosas, sobre todo desde bioquímica, eso tiene bastante solidez. Así que vamos a ver, no sé si Héctor o Pamela, ¿quién nos va a hablar de qué es la depresión y la relación que tiene con las enfermedades coronarias? Sí, Héctor puede empezar y yo culmino ya hablando de cómo esto nos puede llevar a una enfermedad cardiovascular. Muy bien. Sí, la depresión es una enfermedad del estado de ánimo. La OMS, la Asociación Internacional de Psiquiatría, el DSM-5, la Biblia del psicólogo y el psiquiatra hablan muy bien de la depresión. El 610 se utiliza mucho en Europa como manual diagnóstico. Todas y cada una de ellas, eh, la literatura de depresión es una enfermedad del estado de ánimo en donde hay alteración química cerebral, o sea, alteraciones de la serotonina, de las catecolaminas, influyen en la enfermedad depresiva. Es importante resaltar que no toda depresión conlleva al suicidio. Hay varios tipos de depresión y para ya diagnosticar una depresión hay un criterios diagnósticos. Por ejemplo, debe de haber pasado ya unos 3 meses, unos 6 meses, un año aproximadamente, con signos y síntomas de alteración de sueño, de tristeza, de desesperanza, de aedonia, de aburrimiento, de alteración en la vida sexual. O sea, son criterios que se van resaltando, que se van considerando y de esta manera ya se hace un diagnóstico oficial. ¿Cómo llegar a la depresión? Hay muchas razones, muchas teorías. La más importante ahora mismo es la teoría biológica, la teoría también por factores hereditarios. Hay una correlación, el aspecto social, los eventos estresantes de la vida, se puede decir la crianza dentro de la familia, cómo ese núcleo familiar, esa estructura familiar se desarrolla entre padres e hijos, entre hijos y padres. Todo eso produce
también sintomatología que podamos decir que es una depresión. Y muchas veces no es una enfermedad en sí depresiva, sino más bien son eventos depresivos. Todos podemos pasar por un evento depresivo. Una cancelación del trabajo, eso te trae un duelo, y ese duelo, si no lo sabes manejar, si no sabes adaptar o reconocer que ya estás cancelada, puede llevarte pues a un evento depresivo, que ese sea más prolongado, y si no manejas ese evento depresivo, puedes caer entonces en enfermedad depresiva y quedar dentro de ese juego, ese círculo de tristeza, de alteraciones emocionales. Perfecto, así es. Así como dice Héctor, es importante hablar de depresión, puede ser un programa completo, pero voy a tratar de resumirlo un poquito. Es importante saber que la relación de la depresión y las enfermedades cardiovasculares es una relación bidireccional. La depresión puede llevar al individuo a enfermedades cardiovasculares y las mismas enfermedades cardiovasculares pueden llevar al individuo a tener una depresión. Y es importante saber que ya desde el 2014 aproximadamente, instituciones como la Sociedad Americana de Cardiología va hablando acerca de que la depresión no es tan benigna como se entendía o no es tan aislada de la salud cardiovascular, porque ya incluso recomendaba hacer un rastreo o una especie de screening a los individuos que tuvieran depresión y que tuvieran ya enfermedades cardiovasculares, porque se había ya más o menos observado que aquellos individuos que tenían depresión tenían un empeoramiento de esa enfermedad cardiovascular ya diagnosticada o podían debutar con nuevas enfermedades. Bueno, este individuo ya tiene una enfermedad coronaria, pero luego, pues, por tener depresión, me empeora la enfermedad coronaria y ahora me tiene un tipo de arritmia nuevo. O sea, podía surgir una nueva enfermedad cardiovascular y ya se ha visto dentro de los factores de riesgo cardiovasculares están los emergentes, que son los nuevos. Como bien mencionábamos en el programa anterior, podemos hablar dentro de estos factores emergentes el mismo estrés, la ansiedad y la misma depresión. Entonces, así como decía Héctor, existen diferentes teorías, teorías proinflamatorias, teorías que tienen que ver con la agregación plaquetaria, que van a ser el sustrato para que un individuo depresivo caiga en una enfermedad cardiovascular. Pero yendo un poquito a lo más llano, vamos a ver que cuando un individuo está depresivo, el individuo no es consciente de su enfermedad, no puede tomar decisiones sanas con relación a la enfermedad que tiene. También este individuo me va a dejar de usar el tratamiento, por así decirlo. Y este individuo, al estar depresivo también, puede ser un individuo que va a dejar de hacer ejercicio, que va a caer fácilmente en el alcohol, en el cigarrillo, en las drogas. Entonces va a aumentar de peso porque va a estar probablemente sedentario, no va a querer salir de una cama, de un mueble. Entonces, como podemos ver, todo esto, si tengo un paciente que no se bebe la pastilla, que no está consciente de su enfermedad, que pues comenzó a fumar, entonces todo esto va a provocar que el individuo pueda empeorar ya una enfermedad cardiovascular que tenga o que incluso exista la aparición de nuevas enfermedades cardiovasculares. Muy claro, ha quedado clarísimo. Realmente la depresión, pero sí, hay una cosa que me gustaría aclarar un poco más. La relación que hay entre, o bueno, o esa parte que has dicho, una depresión te puede llevar a un evento cardiovascular, quedó clarísimo. Y el evento cardiovascular te puede llevar a depresión. ¿Cuál sería la diferencia? Entonces, por ejemplo, una persona deprimida debería ir a un médico psicólogo para intentar evitar llegar a un evento cardiovascular. Y la persona que ya tiene su evento cardiovascular debería cuidarse para no complicarse también con el aspecto emocional. Es eso porque Sí. entendí un poco ahí, no sé si Sí. soy yo que lo estoy, ajá. Sí, tal cual lo explicas. Por ejemplo, un individuo que tenga depresión es un individuo que es más propenso a que pueda tener una nueva enfermedad cardiovascular, hipertensión, algún tipo de arritmia, ya por los mecanismos fisiopatológicos que no vamos a detallar porque son muchos. Pero sí, este individuo, por tener el tan solo hecho de tener depresión,
va a despertar cierta liberación de sustancias a nivel del organismo, más o menos para explicarlo así sencillamente, lo cual va a poder llevarlo a hacerlo más propenso a que tenga una hipertensión, a que tenga un tipo de arritmia. Por eso la relación de depresión y enfermedad cardiovascular. Ahora bien, cuando un paciente tiene una enfermedad cardiovascular crónica, estos individuos que tienen una falla cardíaca, que son estos individuos que ya no pueden tener una vida como antes porque su capacidad funcional no se lo permite, o un individuo que de buenas a primeras todo estaba bien, hizo un infarto, tuvo que entrar a cateterismo, le pusieron 4 stents. Entonces, estos individuos muchas veces piensan que este es el final de la vida. Y en base a eso, pues entonces caen en una depresión, caen en una tristeza, porque la vida le ha dado un giro 360 que no era lo que ellos esperaban. Por eso entonces muchas enfermedades cardiovasculares que tenga el individuo puede llevarlo a tener ansiedad, a tener estrés por la misma enfermedad e incluso también tener la depresión. Y claro que sí es un paciente que tiene que ser evaluado en la consulta de psicocardiología para trabajar desde la psicología, en caso de la depresión, para evitar que esta depresión pues, profundice, y Héctor puede hablar más de esto ahora mismo, y entonces se agrave ya esta enfermedad cardiovascular que tenga o que surjan nuevas enfermedades cardiovasculares. Exacto. Desde la psicocardiología, como psicólogo, un paciente depresivo se trabaja en conjunto con el psiquiatra. Ya uno, por los conocimientos que tiene en psicocardiología, refiere también al paciente a cardiología. Eso va de la mano. Porque la depresión es una alteración a todo el sistema nervioso. Si no duerme bien, le hace daño al corazón. Si cae en sedentarismo y empieza a tener una hiperfagia o a comer de manera descontrolada, sentado, porque no quiere hacer nada en la vida, tarde o temprano va a tener una obesidad y también va a traer problemas de salud para el corazón. O sea, todo está relacionado. Es como las luces ahora de Navidad, que se ven todas de colores juntas. Hay una relación psiquiátrica y corazón. Al igual, ya el paciente diagnosticado con enfermedad cardiovascular o coronaria, hay que prestarle atención al paciente. No debemos de dejar que llegue a una tristeza más profunda. Por eso es importante el acompañamiento de estos pacientes que ya están en rehabilitación. Por eso siempre se le hace un llamado desde la psicocardiología a los médicos cardiólogos, ponerle atención a estos pacientes, de no dejarlos solos, de buscarle un acompañamiento psicológico. Y para eso está la psicocardiología. Me interesa mucho saber, ustedes han hablado de depresión y yo escucho la palabra ansiedad y quisiera saber si es lo mismo. Yo puedo estar ansiosa, me lleva a depresión, o ya puedo estar ansiosa, puedo decir si está deprimido. Quisiera aclararlo porque también es bueno de dar algunas pautas que la gente en su casa escuche, porque a veces simplemente estamos tristes momentáneamente y tal vez eso ya no es depresión, pero sí hay cosas que debemos tener en cuenta para saber qué es un cuadro depresivo y cuándo alertarnos y llamar a un profesional, porque a veces la misma persona que lo está pasando no es capaz de pensar en ayuda para sí mismo. Y son la gente que están alrededor, tal vez, que deben tener esto claro y reconocerlo y ayudar. Entonces, vamos a ver si ustedes nos pueden ayudar con estos términos y darle a la gente las claves para identificar adecuadamente la depresión y diferenciarla si es que hay diferencias con la ansiedad. Una forma fácil de darnos cuenta dentro de un paciente que ya es diagnosticado con una enfermedad cardiovascular es que él te diga, no quiero tomarme ese medicamento. Ya no vale la pena yo tomarme el medicamento. No, yo estoy bien, yo no necesito eso. No, yo no quiero comer mucho. Yo quiero estar mejor trabajando mucho y olvidado de esos medicamentos que la doctora me pone. No se preocupen por mí. Olvídense de mí que yo estoy bien. Ya esos son síntomas conductuales, ¿verdad? Si duerme con esta persona o vive en la casa, ve que se despierta de noche. No puedo dormir.
Tú le preguntas, ¿qué te pasa? No, todo bien. Me desperté un ratito y ya. Siempre ocultan su realidad. Van ocultando ahí y tratando de darnos a entender que están bien. Pero uno va viendo conductualmente que es otra cosa. Héctor, perdona que te interrumpa, Héctor. Eso es suponiendo que la persona esté enferma, que Exacto. tú conozcas. Pero imagínate, por ejemplo, en mi casa, yo tengo, gracias a Dios, mis hijos están sanos, pero que caigan en una depresión. ¿Cómo reconocerlo? Por ejemplo, yo tengo uno de 22 y uno de 25. ¿Cuáles son los signos que tú vas a reconocer en una persona que está trabajando, que está por ahí, que está sana, que podrían alertarnos a depresión? Ya lo has dicho y muy claro y correctísimo de una persona que esté enferma. Y de una persona enferma cabría como esperar. Pero esto se puede presentar en cualquier persona, creo yo. Entonces, Sí. como dijimos ahorita, que un proceso te lleva al otro, la depresión te lleva al proceso, la enfermedad coronaria. ¿Cómo podemos identificar esa depresión entonces para tratarla? A lo mejor prevenir la enfermedad coronaria en una Sí. persona que no esté enferma. Los cambios conductuales. Por ejemplo, si era si un joven en tu casa que trabaja mucho y de repente no quiere ir al trabajo, le pregunta, pero ¿qué pasa? ¿Te pasa algo en el trabajo? No, todo está bien, pero no tengo ánimo de ir. Si era una persona muy social, tenía amigos y de repente se queda solo en la casa, no sale, se queda trancado con el celular en la mano, con una tablet, todo el tiempo trancado. Si lo ves llorando o cabizbajo, ¿verdad? Esos son signos y síntomas de una posible depresión. Y hay que entonces ya prestarle atención. Siempre el sueño, los cambios conductuales y el desánimo nos habla, nos dice que hay algo que no anda bien. Ok, ok. Entonces, hablemos, Pamela y Héctor, conversen con nosotros sobre otras cosas porque ya se nos va el tiempo. Cuando las cosas son tan interesantes y tan buenas, el tiempo se va volando, Así lamentablemente. es. ¿Cuáles programas podríamos desarrollar desde esta profesión de ustedes tan apasionante para prevenir? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones? Háblenle a la gente para ayudar y ya después de eso nos despediremos. Sí, desde la psicocardiología trabajamos varios programas. El programa del control del enojo o la ira. La ira está muy relacionada a la debutación de enfermedades cardiovasculares. Y un mal manejo, pues, sería algo no bien recibido para el corazón. También tenemos el programa para el consumo de tabaco o cigarro o cigarrillos. Tenemos también el programa para el manejo del estrés, afrontamientos, capacidad de afrontamientos y habilidades. Dentro de la psicocardiología también tenemos el programa para el tratamiento de la obesidad, es decir, cigarrillo, ira, obesidad y estrés. Estos son los programas que pueden trabajar dentro de la psicocardiología. Interesante. Pamela. Sí. No, de mi parte, pues invitarles que si quieren saber un poquito más de la psicocardiología, si quieren saber de nosotros y dónde están nuestras consultas, pues pueden entrar por Instagram, seguirnos @psicocardio o @salud mental y corazón, son nuestros Instagrams, y nos pueden contactar al teléfono 809-882-8186. Y Héctor, el contacto tuyo. 829-431-3924. Perfecto. Y la consulta de psicocardiología la tenemos ahora mismo en 5 lugares. En el Instituto Dominicano de Cardiología en Los Ríos, la tenemos en la Torre Capé en Esperilla, en Macromédica, también en la Avenida Bolívar en Esperilla, en el Centro Médico Monumental en Bellavista y en Salud Integral en Los Prados. Y también tenemos el servicio de psicocardiología a domicilio. Excelente. O sea que no tenemos excusas, están bastante bien localizables.
para todas las personas. Así que una última recomendación para terminar este año, 1 minuto. Así que tenemos ya un año que termina y uno que comienza. Así es importante desde la prevención, aquellos individuos que son sanos, que no tienen hasta ahora, gracias a Dios, ninguna enfermedad. Es importante comer bajo sal, una sal moderada. Es importante disminuir los azúcares, controlar el alcohol y el cigarrillo. También tratar de mantener un peso adecuado. Tanto el sobrepeso como la obesidad es una enfermedad y nos lleva a otras enfermedades. También es importante hacer ejercicio, evitar el sedentarismo. Y, por último y no menos importante, tratar de tener un sueño adecuado. Aquellas personas que no duermen bien a través del tiempo, un tiempo largo, también pueden caer en enfermedades cardiovasculares. Es importante todas estas recomendaciones para tratar de tener una salud cardiovascular adecuada y evitar las enfermedades. Muchas gracias, Héctor. Ha sido un placer. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a todas las personas que se han mantenido con nosotros en este Telecanal 28, en este programa Voz para el Cambio. Gracias a todos por su sintonía y muchas gracias a ustedes dos profesionales excelentes de nuestro país que contribuyen día a día con la salud de la gente. Así que, feliz año. Igual, feliz año. Un abrazo, feliz año. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Bye, bye.